Hola amigas y amigos, terminamos con este vídeo la interpretación de La Naranja Mecánica. Nos quedamos con la programación que vimos que en la superficie era esta técnica Ludovico de reforma de presos, pero en el fondo nos estaba hablando de la programación MK Ultra, ¿no? En ese auditorio, esa imagen tan simbólica, como dijimos, donde el MK Ultra duro está como delante y es como la referencia que toman el resto de la sociedad, que en ese momento la sala está vacía, pero Stanley Kubrick con mucha intencionalidad nos ha enseñado una sala de cine vacía y nos ha dicho, como decíamos, que, que la programación es casi como ver películas, ¿no? Es muy parecido a ver películas de Hollywood, ¿no? Le contestaba la doctora, ¿no? A Alex, ¿no? Por lo tanto, la clave en todo esto está en comprender esa vinculación entre el control mental duro y el control mental blando, ¿no? Y yo creo que Kubrick nos lo está diciendo, ¿no? En realidad, esos diferentes niveles a los que nos está hablando, ese nivel, digamos, de película exotérica, de película para profanos, y ese nivel esotérico, ese nivel de película para iniciados o para investigadores o para gente que se preocupa por comprender un poco, por leer entre líneas. Esos dos niveles en realidad nos está hablando con mucha profundidad de cómo está funcionando el poder, porque en realidad el poder siempre funciona, el poder religión siempre funciona en definitiva utilizando símbolos que tienen distintos significados para las distintas personas, ¿no? Es decir, Kubrick nos está hablando de la programación mental y nos está diciendo que su misma película también es programación mental y que tiene que hablarnos en un código tal, que es el código de la programación mental, que en realidad es todo, porque todo es programación mental, es decir, todos los porque en definitiva toda la cultura se deriva del ritual religioso, ¿no? Del ritual político religioso, del ritual de poder, ¿no? Es decir, toda cultura, todo espectáculo, ¿no? Utilizando los términos de Guy Debord, no deja de ser el escenario del poder religión, ¿no? Por eso yo subtitulo mi obra el goce y la violencia en el escenario del poder religión. Kubrick nos está diciendo que su película también es eso, que no nos lo puede decir más claro, no nos lo puede decir porque no se va a entender si no es simbólicamente. Es decir, porque además está tratando temas muy delicados y si lo dice demasiado claro se lo van a cargar, como luego ocurre, ¿no? Es decir, entonces hay que leer esos símbolos, hay que leer esa profundidad de los símbolos que nos ofrece Kubrick para descifrar no solo cómo está operando, es decir, lo que él está haciendo es al mismo tiempo contarnos cómo funciona el poder religión, es decir, fijaros lo profundo que en esto, ¿no? Está trabajando en el otro sentido, ¿no? Está haciendo una especie como de tournement en el sentido situacionista casi del término. Está utilizando la misma técnica, el mismo registro, el cine, con símbolos que más o menos reconoce cualquiera, ¿no? Es decir, como las parábolas de la Biblia, nos está hablando de una historia normal que todo el mundo entiende, pero nos está contando otra historia completamente invertida de sentido, y vamos a ver también como en sentido temporal, es decir, la última parte, el último cuarto de la película que vamos a ver ahora, en realidad solo se va a entender si lo invertimos y nos damos cuenta de que lo que sucede al final en la película profana es lo que sucedió al principio en la película profunda. Es decir, que el primer traumatizado, bueno, esto es relativo, ¿no? Porque en realidad no hay primero, porque están todos metidos en un círculo vicioso. Es decir, el padre traumatiza al hijo, pero el padre a su vez fue traumatizado por el abuelo, y así hasta llegar ahora vamos a ver que así llegamos a la matriarca, ¿no? Es decir, que también hay toda una lógica de transición del orden matriarcal al orden patriarcal que es sumamente interesante, ¿no? Entonces, Alex supuestamente termina este tratamiento ludóvico, que sabemos que es una tapadera para el control mental MK Ultra, y el ministro y el resto de implicados pues organizan una exhibición al público, bueno, al público entre comillas, ¿no?
Esta es una de las claves. Es un público muy escogido, no hay prensa, son todo gente de un cierto nivel cultural, están los cargos políticos, es decir, es un pase privado, una especie de escenificación de lo que han conseguido con esta técnica. Kubrick nos está hablando de manera codificada de la venta de esclavos que realizan nuestras instituciones, cuando digo nuestras, digo occidentales, de esos esclavos MKUltra que se venden como se han vendido siempre los esclavos en un mercado. Lo que pasa es que es un mercado oculto que se hace pues, en bases secretas, en no sé qué lugar, ¿no? Y del que nos hablan los MKUltra, ¿no? Es decir, en distintos estadios de este proceso continuo, esto siempre es importante entenderlo, del abuso intergeneracional y el control mental institucional, hay fases en que, digamos, cambian de manos esos esclavos y pasan de ser propiedad, literalmente, bueno, propiedad porque los venden. Da igual que los vendan de manera formal o no, con dinero o sin dinero, porque en todo caso hay un trato de por medio, hay un pacto tácito de por medio en el que yo te doy, tú me das, y por eso siempre tenemos pues gente que está comprometida, que está metida en tráficos de drogas, que está metida, gente que son presos, gente que está metida ya en la inteligencia. Es decir, el Estado funciona al final con toda esa lógica de cloaca, de chantaje, de compromiso, de soborno, y estos programas también, ¿no? Es decir, al final, este comercio humano, tú me das, yo te doy este esclavo sexual para que nosotros lo sigamos formando en la agencia de inteligencia, en la NASA, en los distintos tal. A cambio yo te conmuto la pena, te hago este favor, te dejo que te doy determinado contrato, ¿no? Son contratistas militares o no sé qué, ¿no? Es decir, hay toda esa lógica, pero también cuando han terminado de ser programados y pasan a trabajar para un linaje Illuminati, un determinado clan de poder, etcétera, ¿no? Porque al final, como todo esto está operando siempre en la sombra, ¿no? No está reconocido en ningún sitio, los papeles no figuran, no pasa por los congresos, ¿no? Es decir, todo esto está en la sombra en el estado profundo y opera siempre, digamos, como en B, es la cara B del sistema, ¿no? Entonces, Kubrick, esta idea de mostrarnos al MKUltra ya formado, de alguna manera es también esa idea de, vale, ahora pasa a otro estadio y pasa a operar ya en la sociedad abierta, en la sociedad civil, normal, pero a través de alguien que pasa a ser su controlador, es decir, alguien que lo va a comprar literalmente. Ya digo que no es necesario solo que sea comprado con dinero, que también puede ser una especie de acuerdo tácito, ¿no? De acuerdo, porque no solo se vende dinero y mercancías, como nos dicen los acabaladémicos, ¿no? Para creernos que el sistema es muy perfecto y todo está controlado, ¿no? De hecho, el comercio de no mercancías y de no dinero, es decir, el comercio de personas, de órganos, de esclavos, de armas, de drogas, es el intercambio fundamental del capitalismo, ¿no? Y sin el que todo el sistema no funcionaría, ¿no? Es decir, siempre sigue estando esa dimensión transgresora del intercambio que no es posible legalizar o que no se quiere legalizar, porque precisamente como no se puede legalizar hay más margen de acción, ¿no? Se puede controlar, se puede utilizar todas las metodologías mafiosas para controlar eso sin, digamos, la inercia, la lentitud y las garantías que ofrece un mecanismo legal, mercantil, digamos, de contable, etcétera, ¿no? Fiscal, todo lo que queráis, pero siempre la misma lógica, ¿no? Entonces, aquí está muy claro cómo nos está enseñando Kubrick en el escenario a ese Alex ya preparado para salir a la calle a trabajar, ¿no? Como MKUltra al servicio de alguna de las diversas mafias, ¿no? Más o menos legales que operan, ¿no? Porque las mafias, o sea, lo que es importante entender es que entre lo que nos denominan mafia, las mafias de la droga, las mafias del narcotráfico, del terrorismo, y las mafias que están detrás de las grandes familias y de los estados de derecho, en el fondo no hay ninguna diferencia. Es decir, hay una cierta promiscuidad entre unas y otras y distintas jerarquías en la cadena, pero en última instancia detrás de los estados
lo que operan y la verdadera mecánica motora que mueve al sistema, no la mecánica, digamos, inerte que se ve arrastrada por toda esa lógica. La mecánica motora, la mecánica que mueve todo ese sistema, es siempre una mecánica criminal, mafiosa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, comercio humano, comercio de personas, de esclavos creados por el propio sistema, por los programas secretos, por los MK Ultra, ¿no? Que pone en cuestión radicalmente toda la farsa que nos cuentan en las academias, en la prensa, etcétera, ¿no? Y aquí se ve muy claro, ¿no? Pero también hay toda una lógica muy profunda en el caso de esta escenificación, como ahora lo vamos a ver, en la medida en que estos controlados mentales operan, como siempre lo han hecho los seres sagrados, en el marco también de una escena y como referencias de los seres profanos, ¿no? Es decir, en la sala de cine lo veíamos como en primera fila, ¿no? Como si fuese el que más tiene que aprender de los actores, como veíamos que sucedía, ¿no? Veíamos que había unos actores que eran una cuadrilla de cuatro, valga la redundancia, malhechores que iban por ahí violando y asesinando, y luego vemos que la realidad, la cuadrilla que vemos en la película, es la misma, ¿no? Es decir, la ficción ha producido la realidad. El programado es una especie como de público al principio, en el proceso de su programación, es como el público más adelantado, ¿no? Y más literalmente, ¿no? El que está adelante viéndolo todo y no perdiendo detalle de nada, ¿no? Pero luego, como veremos, y ahora justamente ese punto de inflexión, pasa él a convertirse en actor, ¿no? Es decir, salta a la escena y se convierte él en la ficción que nos va a arrastrar al resto de la sociedad a la realidad perversa, manipulada, que quieren crear las élites, ¿no? La violencia de género es un caso, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Es decir, lo suben a la escena y el ministro quiere demostrar a estas personas que asisten a esta sesión privada que se ha reformado, ¿no? Y que Alex no es capaz de reprimir los instintos criminales, ¿no? Primero llega un hombre y le da una bofetada. Y Alex pues se queda así y pues no responde, ¿no? Se traga la bofetada, ¿no? Kubrick está haciendo alusión, evidentemente, al famoso tema cristiano de poner la otra mejilla, ¿no? Cuando te golpeen, ¿no? Y nos está mostrando hasta qué punto todo ese adoctrinamiento de cristiano está inscrito en esta lógica de programación mental creada por los iniciados paganos, ¿no? Paganos, masones, satánicos, en los distintos grados y en las distintas versiones, pero esa lógica, ¿no? De que, en el fondo, eso que nos dicen, cuando te golpee alguien, pon la otra mejilla, es parte de esa producción social, de esa ingeniería social, en la que se va haciendo poco a poco a la sociedad mansa, masoquista, que lo aguanta todo. Es decir, hoy en el mundo en que vivimos, en que nos están dando de comer mierda tóxica, nos están fumigando con veneno, nos están modificando psicológicamente con chemtrails, con ingeniería, nos están provocando enfermedades raras, transformándonos genéticamente de manera encubierta. Es decir, el poder nunca ha sido tan tiránico y tan despreciable, y está luchando, y explícitamente en el documento Guerras Silenciosas, Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, se ve cómo nos han emprendido una guerra no declarada, pero que existe, que está en documentos clasificados, donde tienen muy claro las élites que hay que hacerle una guerra de cuarta y quinta generación a las poblaciones, ¿no? Eso solo es soportable porque estamos muy adoctrinados, porque estamos muy amansedumbrados, ¿no? Muy convertidos en borregos. Y esto tiene que ver también con esa programación del cristianismo en la que cuando te golpean tú tienes que poner la otra mejilla, ¿no? Y esto está vinculado también a todo eso que hemos hablado de cómo hay que transferir al Estado, y ahora estamos en proceso de transferir todavía a instancias mayores la violencia, ¿no? El monopolio de la violencia siempre se transfiere a otro para que en definitiva no nos podamos defender de esa agresión permanente de las élites contra los pueblos
que es la clave de todo, ¿no? Y que ni siquiera la entendamos como agresión. Esta también es clave, ¿no? Para entender el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Es decir, como todo, como los terremotos que hacen la mayoría de ellos son, y la gente no sabe, son provocados y la gente no lo sabe, como los atentados, la mayoría no sabe que en realidad son banderas falsas, es decir, como no saben muchas de las cosas que sí sabemos los que no nos informamos, los que nos informamos de manera alternativa, pues la mayoría de la gente no es consciente de que estamos en una guerra muy feroz y que nos están asesinando literalmente, ¿no? Y además, en el estado más intenso de esa guerra contra la humanidad que hemos vivido nunca, porque está en juego nada más y nada menos que el asesinato de la humanidad en su conjunto. Y no estoy hablando solo de eugenesia, sino que estoy hablando del sacrificio del humano y de la humanidad como ser natural fértil que se regenera y que se reproduce. Ese es el principal elemento de la agresión hoy, y la violencia de género creada por las élites no se puede entender sin eso. Es decir, estamos viviendo, en realidad no es de hoy, ni de ayer, ni de las últimas 2 décadas, porque viene de hace mucho y tiene que ver con toda esta lógica que en buena medida, y en este sentido el cristianismo además católico, ortodoxo y el islam tiene una posición mucho más positiva en este sentido. Esta guerra también es la de la masonería y la del paganismo peor entendido, es decir, la de la masonería, la de las logias, la de todo ese gnosticismo que está tergiversando radicalmente lo maternal, lo femenino, para destruir lo maternal, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente hoy no está entendiendo, ¿no? Es decir, cómo nos están vendiendo como libertad de la mujer y como libertad del erotismo y de la sexualidad y como igualdad malentendida entre hombre y mujer, etcétera, lo que en realidad es de manera encubierta una agresión contra la humanidad en su conjunto y particularmente contra la maternidad, es decir, contra lo maternal, contra la madre, ¿no? Todo esto nos lo está contando Kubrick de una manera increíble, ¿no? Porque después de ver a esta bofetada que le da en el escenario, aparece precisamente una especie como de ISIS, vamos a decir una ISIS holicapitalista, una ISIS hollywoodense, vuelve a esa idea de la alemana, ¿no? Que ya vimos en la cantante de esos rasgos alemanes nórdicos, ¿no? Yo creo que nos está hablando de toda esa idea, casi suena como una Baudelaire, como una así, ¿no? Como yo creo que nos está hablando de alguna manera de la importancia que está teniendo sobre todo el mundo protestante, ¿no? El mundo protestante en esa perversa y malentendida liberación de la mujer y liberación y de nuevo falsa y pervertida igualdad entre lo masculino y lo femenino, que en realidad de manera encubierta está buscando la destrucción de la maternidad y con ello de la humanidad tal como la entendemos hoy, ¿no? Para crear la transhumanidad, ¿no? Es decir, los humanos nacidos en laboratorio, así de fácil, ¿no? Y aquí nos está mostrando todo eso muy bien, ¿no? Sale esta ISIS holicapitalista, ¿no? Sale desde detrás de una cortina azul, ¿no? Es decir, esa idea del velo de ISIS, del que tanto hemos hablado, ¿no? ISIS siempre aparece con el velo, ¿no? Siempre en Madonna vemos estos velos, ¿no? Pero es azul, ¿no? Nos está hablando del control mental, aparece con una peluca también azulada, todo está lleno de azules, ¿no? Nos está hablando de la ISIS también celeste, ¿no? De esa idea de la ISIS espiritual que desciende como un Milano y se posa en el Osiris sacrificado, ¿no? Otra vez la idea que hemos visto también en 2001, ¿no? Es decir, la muerte de Osiris, la muerte del humano para la concepción, pero ya artificial, en laboratorio, del transhumano, ¿no? Y esta ISIS espiritual que se posa, ese Milano que se posa sobre el falo, otra vez el falo, el 14º trozo de Osiris, pero que sabemos que no es de Osiris porque no se encontró, solo se encontraron los 13 trozos, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a este mito que es central para entender hoy el mundo en el que estamos y para enganchar la mitología egipcia
con el momento actual en el que hay una continuidad total, ¿no? Es como si esos bucles de la historia de los que yo hablo estuviesen en este momento como cerrando y volviendo a enlazarse esa mitología egipcia que sabemos que es tan importante para los Illuminati de hoy y de los últimos 2 siglos, de la Isis, ¿no? De esa divinización de lo femenino, pero como digo, una divinización muy mal entendida, sí, porque en definitiva es como digo, la destrucción de la maternidad y el fomento de una liberación malentendida, porque es la liberación del individuo, y el individuo solo lo único que puede hacer es consumir mercancías. Esto es clave para entenderlo, ¿no? Es decir, esa desestructuración social busca otra reestructuración al nivel de las mercancías y de los dispositivos tecnológicos y del capital. Lo estamos viendo exactamente igual en el ritual de Diana Kerr, ¿no? Que está también súper controlado y súper orquestado por los think tanks, por las logias, y saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Es decir, están desactivando la maternidad, desactivando lo heterosexual, desactivando las relaciones naturales para reactivar, para canalizar esos flujos hacia los dispositivos, los móviles, las redes sociales, los Facebook, los Twitter, todas las plataformas, que en definitiva es el control de los individuos y la transformación de relaciones horizontales en relaciones mediadas y controladas desde arriba, ¿no? A través de dispositivos cada vez más esclavizantes, ¿no? La pulsera biométrica, el microchip, es decir, poco a poco nos van a ir vendiendo de manera encubierta todo eso para que nosotros mismos lo pidamos, ¿no? Y nos creamos que nos beneficia, ¿no? Por lo tanto, parece muy enrevesado y por eso mucha gente nos toma por locos y por conspiranoicos, pero si nos fijamos es el método ideal de un poder religión, de élites muy inteligentes, muy civilinas y que trabajan a largo plazo, ¿no? Es decir, yo no te obligo a hacer algo, sino que te manipulo, te vendo la moto para que tú me compres lo que yo quiero que tú me compres y además me lo pidas arrodillado, ¿no? Es decir, que en el fondo es la mecánica que han utilizado siempre las castas religiosas, ¿no? Es utilizar el miedo, es utilizar el deseo, es utilizar para que finalmente, es decir, la manipulación desde el espíritu, desde los más, como son siempre, las castas político-religiosas, las más desarrolladas intelectualmente a nivel espiritual, en el sentido, me refiero en el sentido peor del término, para controlar a lo material, a lo corporal, ¿no? Aquí vemos cómo esta Isis efectivamente aparece como una diosa, literalmente, y Alex se arrodilla ante ella, ¿no? Es decir, más claro el agua, ¿no? Es decir, nos están diciendo que toda esta mecánica de ingeniería social que hoy padecemos, de la que vengo hablando, está inscrita en una mecánica religiosa y están tirando de arquetipos religiosos, como digo, y poniéndolos en el escenario del poder de religión como un gran ritual religioso para, digamos, arrastrar a toda esa sociedad profana hacia determinados comportamientos, determinadas actitudes, determinadas nociones del bien y el mal, y finalmente transformando todos sus comportamientos, su moral, su manera de entender el mundo, su manera de entender el erotismo, su manera de entender la homosexualidad, ahora estamos viendo la manera de entender el trato con los niños, ¿no? Es decir, si en las últimas 3 décadas hemos visto una progresiva normalización de la homosexualidad, lo que estamos viendo ahora es el comienzo del mismo proceso a nivel de la normalización de la pedofilia, de la pederastia y del incesto. Y lo vamos a ver en las próximas décadas, hasta que finalmente con el incesto ya le den la estocada final a la familia, destructuren completamente la familia y nos digan, no os preocupéis, la solución son los laboratorios. Muy barato, puede elegir sexo, puede elegir color del pelo, color de los ojos, pida un hijo redecore su vida, ¿no? Y queda de las relaciones personales, ¿no? Entonces vemos muy claro cómo hay toda una idea de la sumisión del hombre a la mujer en esta ingeniería social. Alex
que en este caso se está enfatizando sobre todo el polo masoquista, ¿no? Recordemos que la clave de este control mental estaba en llevar a los controlados, a los programados, a esos dos polos, el polo sádico y el polo masoca, y además disociar esos dos polos, ¿no? Para con eso arrastrar a la sociedad profana, que está en una zona sana, saludable, confortable, de vida normal, equilibrada, que es lo que en realidad todas las sociedades serían si no fuera, porque siempre hay élites perversas que quieren aprovecharse de ellas, pues con esos disociados que están en el polo masoca o en el polo sádico, lo que hacen es arrastrar a toda la sociedad profana hacia esos modelos, ¿no? Hay que parecerse a Miley Cyrus, hay que parecerse a Lady Gaga, hay que parecerse es decir, a todos los, hay que parecerse a los gays, a los homosexuales, hay que parecerse a toda la gente que está ahí metida en historias extrañas, drogadictos, MK Ultra, es decir, lo peor de lo peor, hay que parecerse a esos, porque ese es el modelo que tenemos que seguir, ¿no? Y no nuestro modelo natural de sociedades sanas, equilibradas, donde hay hombres y mujeres, donde los niños se protegen, donde las familias, digamos, están articuladas generacionalmente, hay distintas generaciones. Todo eso se rompe con estos modelos creados artificialmente en laboratorios, ¿no? Es decir, los MK Ultra son simplemente la vanguardia de una producción sintética generalizada de la humanidad, que es en lo que consiste la transhumanidad y que se va a implementar en las próximas décadas, ¿no? Si no hacemos algo para evitarlo. Por lo tanto, aquí vemos muy claramente cómo sobre todo lo que se está poniendo en escena es ese polo masoquista del MK Ultra encarnado en Alex. En la práctica lo que vamos a tener son MK Ultras de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, en la prostituta sagrada lo que se va a fomentar es precisamente ese polo masoquista, ¿no? Es la esclava sexual que soporta el dolor, que cuando la torturan y abusan de ella sonríe. Es decir, ese paradigma que también es el de la porn star, ¿no? Es decir, el paradigma de la sumisión y del masoquismo, es decir, esa psicopatía en el polo del masoquismo, que en realidad es a la que llevan a la mayoría de la sociedad, ¿no? Digamos que si en la sociedad consiguen que el 80% sean así, sean masocas, pues mejor, cada vez trabajarán más duro, cobrarán menos, estarán más contaminados por toda la mierda que nos ponen por todas las vías, se quejarán menos, subiremos la edad de jubilación, es decir, todo les robaremos más a través de dinero impreso por la mafia bancaria en los bancos centrales, etc. Cada vez será más sumisa. Pero al mismo tiempo en el otro polo habrá otros MK Ultra, los espías, determinados supersoldados, que al contrario se buscará, digamos, llevarles al polo sádico, ¿no? Que maten sin complejo de culpa o incluso disfrutando, ¿no? Aunque esto en realidad es relativo, ¿no? Porque en realidad la cadena de poder y también la cadena de los iniciados que están en estas redes criminales, lo que vamos a tener es una progresión en la que los verdugos las víctimas, se van a ir convirtiendo progresivamente en verdugos, ¿no? Por lo tanto, vemos como esos dos polos al final se van a utilizar, que luego los MK Ultra además tienen distintos alters que se pueden cambiar y hay distintos tipos de MK Ultra, ¿no? Ya sabemos que hay los alfa, los beta, hay distintos programas, los delta, luego hay determinados subprogramas dentro de los programas que se pueden activar en caso de fallo del sistema, y su programa omega que activa el suicidio, etcétera, ¿no? Pero al final la clave, yo creo, para entender toda esta mecánica es que esos alters, digamos, llegan a los extremos del polo sádico y del polo masoquista y por lo tanto arrastran a toda la sociedad hacia esa psicopatía, ¿no? Es decir, esto es bastante significativo, ¿no? Para comprender el sistema psicopatocrático de hoy, ¿no? Es precisamente esta psicopatía la que verdaderamente es el motor del sistema y la que está en nuestras élites, ¿no? Al máximo nivel, ¿no? Y hasta que no comprendamos esto, no podrá haber verdaderamente una práctica, digamos, como suelen decir, empoderadora,
de recuperación de soberanía, tal, es decir, porque no veremos en su realidad qué significan todos estos personajes, ¿no? Eso, por ejemplo, lo está contando muy bien Luis Carlos Campos, ¿no? Nos está mostrando cómo todos esos personajes, todos esos MK Ultra, son radicalmente psicópatas y, por lo tanto, una vez que comprendemos eso, lo que son, ¿no? También son víctimas, ¿no? Es decir, por eso hay que entender toda esta mecánica, que es compleja. Son víctimas que se acaban convirtiendo en verdugos, ¿no? Y en ese sentido también hay que comprenderlo, ¿no? Hasta qué punto están metidos en una red compleja, ¿no? De círculos viciosos, ¿no? Que van subiendo como de nivel. Por eso yo hablo de los vórtices, porque son como círculos que se van metiendo cada vez más en el vórtice más oculto, que es el ritual de sexo y sangre, satánico, etcétera, ¿no? En los círculos más restringidos del poder religión, ¿no? Y en el que finalmente se vinculan todo, ¿no? Se vinculan los católicos, los protestantes, los judíos, los Illuminati, las agencias de inteligencia, el ejército, los gobiernos, las transnacionales, es decir, en ese polo satánico central es donde se vinculan finalmente todas esas sociedades secretas diferentes, los masones, los rosicrucianos, los martinistas, los jesuitas, los no sé qué, las distintas agencias, ¿vale? Me da igual, siempre es la misma lógica, ¿no? Y esto que digo, de que en definitiva lo que estamos viendo aquí es ese polo masoquista, lo vemos muy bien cuando Alex se acerca a tocar a la diosa holicapitalista y sufre un rechazo, ¿no? Y le entra otra vez como el asco, ¿no? Que le han inculcado, ¿no? O sea, esa idea de que recuerda el trauma y por lo tanto pasa que aquí Kubrick al mismo tiempo nos está hablando de lo que a través de estos MK Ultra y no solo MK Ultra en el sentido digamos riguroso del término, sino a través de estas figuras sagradas, de estos seres sagrados, semisagrados, heroicos, están inculcando en las sociedades profanas desde hace milenios, que es básicamente la represión de los instintos, ¿no? No digo que no haya que reprimir los instintos, lo que digo es que el poder, al final, intermedia en esa represión de los instintos, ¿no? Es decir, yo creo que esa represión de los instintos hay que entenderla, y aquí hay un paganismo en el mejor sentido del término, como una oscilación en la que determinados momentos de liberación son sanos y son buenos, pero siempre que una sociedad sea capaz de organizar sus propios rituales para que esa liberación de los instintos sea enriquecedora para el conjunto, y no como están haciendo hoy, que es un régimen plano en el que siempre estamos en prohibición, y esa transgresión no es utilizada de manera sana para liberar, sino que está siendo utilizada de hecho para llevarnos como digo, a una sociedad pervertida, artificial, enrarecida, sintética, transhumana, y también para normalizar la transgresión, para hacer de la transgresión la norma, ¿no? Vemos entonces que además, como decía, toda esta escenificación es eso, ¿no? Y Kubrick pone mucho énfasis en mostrarnos que estamos en un escenario, que hay un público, que está oscuro, que apenas se le ve, y nos está mostrando desde el fondo de la escena la pirámide Illuminati, la luz. Yo creo que nos está hablando de Lucifer en el centro de esos rituales, y dentro de la pirámide nos muestra lo que está pasando, ¿no? Es decir, nos está diciendo que finalmente toda esta escenificación, que es en definitiva la de la ingeniería social, y que es también ritual, es decir, estamos ante una ingeniería social que en última instancia es ritual y es espectacular, es decir, es un ritual que se escenifica, y eso nos permite entender, por eso yo hablo de holicapitalismo, ¿no? Porque sin entender esa dimensión escénica, ritual, de producción de ficción que al mismo tiempo produce la realidad, no vamos a entender nunca ningún sistema de poder, ningún régimen de poder religión,
pero menos todavía el holicapitalismo, en el que eso vuelve a estar en primer plano, como en otros regímenes, como en las épocas de la Inquisición, como en la época a distintos niveles, a distintas escalas, pero como en la época del circo romano, como en la época de las pirámides aztecas y los sacrificios de sangre en las pirámides aztecas, mayas. Es decir, toda esa escenificación del poder, estamos cada vez más metidos en ella y es sacrificial en buena medida, aunque esté, digamos, muy todavía domesticada. Seguramente vamos a llegar a grados más obscenos de escenificación. Estamos viéndolo ya con el movimiento ese del tambaleo, la tuerca creo que se llama, esa idea tan obscena de que en realidad viene del mundo de la pornografía, ¿no? La pornografía como ámbito de vanguardia, que, digamos, va poco a poco normalizando determinadas cosas que se van sacando ya al ámbito público, ¿no? Aquí con la tuerca vemos muy claramente cómo de la pornografía sale algo y se normaliza en la práctica social, y los borregos consideran como lo más normal del mundo que las mujeres empiecen ahí a contornear el culo y tal, ¿no? Que vuelve a ser esta especie como de degradación, de embrutecimiento de los humanos para llevarlos poco a poco al establo, ¿no? Y digamos, ordeñarlos más fácilmente, ¿no? Utilizando la sexualidad, utilizando el deseo, esto, ¿no? Entonces aquí vemos esa pirámide Illuminati, ¿no? Claramente el ojo es la luz, el ojo es la cámara, el ojo es la cámara que nos mira, y la cámara, porque en realidad, sobre todo, la pantalla nos mira, como dijo Gilles Deleuze y Félix Guattari. Lo más importante en el cine no es tanto que nosotros miramos la pantalla, sino que hay una pantalla que nos mira, ¿no? Y aquí hay algo de eso con esa luz que nos mira, ¿no? Que es Lucifer en el centro del ritual luciferiano, satánico de las logias en sus altos niveles, ¿no? Y vemos muy significativamente cómo siempre el capellán de la prisión, que ya lo veíamos al principio, y que, como recordamos, ponía pegas a esta mecánica de la técnica Ludovico, porque evitaba, digamos, el libre albedrío, ¿no? Donde el hombre elegía entre el bien y el mal, ¿no? Y aquí volvemos a verlo fuera de la pirámide, ¿no? Es decir, Kubrick nos está diciendo que hay cierta resistencia de la Iglesia cristiana, de las iglesias tradicionales, ¿no? de la Iglesia cristiana, del Islam, ¿no? A esa mecánica, a toda esa mecánica, en buena medida también por poner en cuestión ese arquetipo de la diosa pagana, de la Isis, de la prostituta sagrada, ¿no? Frente al paradigma de la Virgen cristiana, ¿no? De la Virgen María o de otras, o de figuras similares, ¿no? Por eso es tan central lo que hemos visto, por ejemplo, el ritual de investidura americano en el día de Santa Inés, ¿no? La Virgen violada por el emperador romano. Por eso todo eso acaba encajando, ¿no? Cuando uno lo ve con cierta, digamos, perspectiva, ¿no? Entonces termina la actuación, el ministro sale a escena, saluda, vemos a Alex sentado, lo tocan, ¿no? Como diciendo, tú eres estás abajo. Pero están hablando también de esa pirámide de poder, ¿no? Al final todos están metidos en esa pirámide de poder, todos están en el escenario a distintas escalas y están por arriba. Y en principio el capellán sigue fuera de la pirámide, pero el ministro le llama y le dice, acérquese, que usted también ha tenido mérito, porque claro, es decir, ustedes, los cristianos, con su Biblia, con su adoctrinamiento cristiano, se han resistido un poco, y efectivamente ha costado un poco, porque claro, con el paradigma de la Virgen y de la maternidad y todo eso, pues no conseguíamos del todo, pero a pesar de todo, con el tiempo, con algunos siglos, finalmente hemos conseguido también infiltrarnos en el cristianismo, irlo vaciando de contenido y hacer que también las sociedades cristianas, digamos, se traguen el cuento de la liberación sexual y de este paradigma pornográfico y de perversión y de etcétera, y por lo tanto vamos a conseguir llevar a toda la sociedad al establo, ¿no? del borrego cibernético, ¿no?
Por lo tanto, el capellán sale a escena y lo vemos también metido en la pirámide Illuminati, ¿no? Para que entendamos muy bien que finalmente también los cristianos, los jesuitas, el Vaticano y todo Cristo está metido en esta lógica y pocos se escapan, ¿no? Y que el poder y que el sistema hoy ha llegado a ser tan potente que los pocos que todavía suponemos una posición marginal, pues estamos en vías de extinción porque si quieren nos pueden criminalizar, porque si decimos algo de esto somos homófobos, si decimos lo otro somos antisemitas, porque nos pueden censurar en los medios, porque nos pueden demonizar, porque como nos tienen controlados y tienen toda nuestra vida grabada, siempre encontrarán alguna cosita por ahí y con los medios cómplices nos demonizarán, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así es como básicamente, así es el mundo en el que estamos hoy, en el que, pues bueno, esta agenda milenaria de llevar al hombre al matadero, al establo, pues está ya muy avanzada, ¿no? Vemos el puño masón, ¿no? Con el ajedrezado masón del ministro como detalles que confirman todo lo que decimos, ¿no? Y otros muchos detalles que ya aparecen más detalles más especificados en los artículos, ¿no? Alex sale de ahí, ¿no? Se supone que ya se ha reformado, ¿no? La práctica lo que tenemos es un MK Ultra que ya ha terminado su adoctrinamiento y pasa a formar parte de la sociedad, ¿no? Y entonces llega a su casa, a lo que nos creemos que es su casa, pero como sabemos es la casa donde lo han adoptado, y se encuentra allí con un inquilino, ¿no? Que está en su habitación, ¿no? En su habitación ya no están sus cosas, y claro, no le iban a estar allí esperando 2 años, ¿no? Que tardó en salir de prisión, ¿no? 2 años, ¿no? El 11, ¿no? 14, ¿no? Iba a estar 14, pero al final está 2, ¿no? El culto lunar, el culto solar, ¿no? Masonería, las 2 columnas. Y entonces dice, pero bueno, ¿este hombre quién es? Y tal, ¿no? Y le dicen, no, pues nada, es un inquilino que alquila tu habitación. Le dice el padre, ¿por qué hemos hecho una especie de trato y de pacto? Y claro, no le podemos echar y no sé qué, ¿no? A ver, aquí todo lo que está básicamente en todo esto, lo que está básicamente en juego es una cosa muy profunda de la que yo me he ocupado un poco, que es el tema de los gemelos, ¿no? Los que me habéis seguido sabéis que yo me vengo ocupando ya y lo tenemos y lo vemos a menudo, ¿no? Es el caso de Diana Kerr, aunque ahí no lo han enfatizado tanto, pero está en el trasfondo. Tenemos el caso de Beyoncé, que van a jugar con ello, y sabemos que hay muchos casos en los Illuminati de gemelos y tal, ¿no? Entonces aquí, en realidad, lo que vamos a tener es una especie de estructura gemelar, ¿no? No se trata tanto de que sean gemelos explícitos, porque en definitiva lo que estamos hablando es de una lógica de adopción, de clonación, de infiltración en la sociedad, etcétera, donde no tienen que ser forzosamente gemelos genéticos para que opere esta estructura gemelar, ¿no? Pero la estructura es la estructura gemelar, ¿no? Y además Kubrick nos lo está diciendo muy claro para aquellos que lo sabemos leer con algunos detalles, ¿no? Van a rivalizar, ¿no? Son casi de la misma edad, se ponen uno frente al otro. Alex lo intenta golpear, pero entonces siente el impulso de programación y reprime el intento, ¿no? El otro aparece con una especie como de cinturón, ¿no? De cinturón como de héroe, ¿no? Como los cabellos, sale con un aspecto como arcaico, ¿no? Como de Hércules, ¿no? Como Pero es que justamente nos están hablando de los gemelos míticos, ¿no? Es decir, nos están hablando de ese mito de Anfitrión, del que yo he hablado alguna vez, en el que tenemos a los gemelos Hércules e Ificles, ¿no? En un momento dado Alex le pregunta a su padre, bueno, ¿y qué has hecho con mis cosas y tal? ¿Qué has hecho con la serpiente basilisco, ¿no? ¿Recordáis la serpiente aquella que tenía en su cajón y que colocaba escuchando ¿no? Que era un poco el símbolo de su iniciación, de su programación, de su paso por el culto mistérico, ¿no? Como en Eleusis, ¿no? La serpiente y de la serpiente de Hermes, ¿no? Las serpientes del ritual, ¿no? De la catábasis, de la bajada
a la cueva tónica y de la subida de vuelta al mundo, ¿no? Y de la subida del espíritu, ¿no? Del sacrificado, etc. Entonces aquí vemos cómo esa serpiente basilisco que ha desaparecido, su padre le dice, no, es que ha habido un accidente, y no le dice muy claro, ¿no? Claro, el profano no entenderá nada, no sabrá qué ha pasado con esta serpiente ni qué significa, pero en realidad Kubrick nos está hablando de todo esto, nos está hablando de la serpiente, de los misterios, y en este caso concreto nos está hablando de esas serpientes que utilizan en los rituales para precisamente programar a estos niños sagrados, y hoy estos MK Ultras, y de alguna manera esa idea de que el veneno el veneno del fármacos, ¿no? El fármacos que da nombre a la farmacia y a los medicamentos, ¿no? El fármacos es aquel que regenera una sociedad, ¿no? Es la lógica sacrificial. Pero también el fármaco es aquello que te produce una reacción, ¿no? Y que te puede hacer morir, pero que si no te mata, te engorda, ¿no? Es decir, esa lógica de la serpiente, cuyo veneno en realidad te hace más fuerte, ¿no? Y que encontramos, por ejemplo, en el mito de Hércules y Ficles, ¿no? Finalmente, de los dos gemelos hay uno humano, que es el que no resiste la picadura de la serpiente, y hay uno divino, que es justamente al que la picadura de la serpiente le fortalece, ¿no? Y le refuerza y hace de él un superhéroe, ¿no? Y hoy lo mismo con un super soldado, con un espía de élite, etc., ¿no? Por tanto, nos está diciendo de manera muy clara que tanto o sea, que en el fondo nada distingue a Alex y a este inquilino, a este supuesto inquilino, que sabemos que ha firmado un pacto, han llegado a una especie de acuerdo, nos dice tal, es decir, que es parte de la lógica masónica, Illuminati, es otro hijo adoptado, es otro infiltrado, al que se le ha dado un apellido falso, al que se le ha puesto por ahí, es una especie como de célula de controlado durmiente que está por ahí en algún lugar de la sociedad, en un partido político, en un sindicato, en una ONG, en un puesto de poder, y que en un momento dado, sin que nadie lo sepa, porque todo esto es encubierto, y a muy largo plazo, a décadas vista, se le activará y se le dirá, pues es un Fidel Castro, un Lincoln, un Hitler, un Zuckerberg, un Assange, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? Una persona que juega un papel de cara a la galería, pero en realidad se ha controlado porque está vinculado por un linaje de sangre y por una programación mental a un grado u a otro, ¿no? Entonces vemos como al final tanto Alex como este inquilino son dos casos de una misma mecánica, y es precisamente este enfrentamiento, esta rivalidad entre ellos, a ver quién tiene más derecho a la habitación, que en realidad es lo que encontramos, ya lo hemos visto también un poco con figuras bíblicas, ¿no? Que son un poco como las paganas en el fondo, como los Rómulos y los Remos, como los Ificles y los Heracles, ¿no? El caso de Ismael e Isaac, ¿no? También hay una, aunque ahí no está tan marcada, pero está mucho más marcada ya en la siguiente generación, la de Jacob y Esaú, ¿no? La idea de que yo te compro la progenitura, quién es más progenitor de los dos, etc., ¿no? Todo esto está aquí implícito, y lo que está Kubrick es enfatizando esa interpretación que hemos dado desde el principio de que Alex es uno de estos personajes, es un adoptado, es un Illuminati encubierto, es un personaje de estos, ¿no? Total, que le echan de casa, no tiene casa, vamos. En realidad nos está hablando Kubrick de un símbolo de lo que es toda la sociedad, es decir, hay que acabar con la familia, hay que acabar con el hogar y hacer de todos nómadas urbanos, ¿no? Ese paradigma tan estúpido que en las escuelas de arquitectura y determinados arquitectos los proclaman, ¿no? El nómada urbano, esa estupidez que consiste en no tener un sitio donde caerte muerto y no tener un sitio donde descansar, más que la tienda donde tienes que comprar y pagar por el producto, etcétera, ¿no? Es decir, toda esa idea de acabar también con el hogar y también con que forma parte de acabar con la maternidad, ¿no? Es decir, Alex simboliza esa transformación del individuo capitalista, hijo del capitalista, en un homeless, en un nómada urbano que no tiene donde caerse muerto, ¿no? Que por cierto es lo mismo que hemos visto con la profanación de la cueva de Macpela por Abraham, ¿no? Es decir, ya no hay ni siquiera un sitio donde morirse si no tienes donde pagarlo, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
como veis, van trabajando los dos sentidos, ¿no? Hay que acabar con la maternidad, es decir, hay que hacer que los niños no nazcan en un vientre humano y que no nazcan en un hogar, y al mismo tiempo que no tengan dónde caerse muertos, ¿no? Esa expresión tan expresiva en el castellano, al menos en España la utilizamos, de no tener donde, cuando uno no tiene dónde caerse muerto, pues significa que no tienes madre, ¿no? La idea esa de la madre como madre tónica, ¿no? Madre de tierra donde uno va a morirse, ¿no? Y aquí empieza toda una serie de reencuentros donde vemos esta importancia que da Kubrick a la vuelta, al ciclo, al retorno a donde empezamos, ¿no? Toda esa idea que hemos ido viendo de que la víctima se convierte en verdugo, de que el agresor se convierte en agredido, ¿no? Que es tan importante para entender que, como hemos visto, en realidad opera a nivel de jerarquía y de progresión iniciática en la escala de poder, ¿no? Es decir, el poderoso ejemplar para estos psicópatas es aquella víctima que aguanta de manera masoca esa represión del sistema, esa represión del jefe, esa represión del capital, esa represión del político, esa represión del Estado, esa represión de todo a todos los niveles, esa guerra de cuarta y quinta generación, y poco a poco se va convirtiendo en verdugo, va acumulando esa represión, pero va esperando a ocupar una posición de poder para desahogarse con el débil que está más abajo de él en la cadena, ¿no? Es decir, ese paradigma del poder fundamental, nos lo está contando aquí Kubrick, y consiste en esta lógica en la que digo de irnos disociando desde el polo masoca al polo sádico, ¿no? Hay que aguantar, hay que acumular toda esa represión, hay que, digamos, estar bien musculado en ese polo masoquista y luego, poco a poco, ir pasando al polo sádico y devolver toda esa represión que nos han dado hacia los débiles en la columna, ¿no? en la cadena, ¿no? Estoy hablando, lógicamente, poniendo en cuestión, ¿no? Criticando, no digo que haya que hacerlo, sino que esto es lo que las élites psicopáticas que nos gobiernan en la sombra están inculcando y están instaurando de manera encubierta en la moral y en la manera de comportarse de todos, en la que finalmente son los más débiles los que se comen toda la mierda del sistema y en los que se canaliza toda la violencia del sistema, ¿no? Pueblos de otras naciones, de naciones más desfavoridas, clases más desfavorecidas, chivos expiatorios de turno, víctimas de atentados terroristas de falsa bandera, víctimas de catástrofes naturales generizadas, es decir, por todos los lados, el paradigma de la víctima inocente, que acaba canalizando esa violencia estructural del sistema, ¿no? Donde siempre las élites se salvan y van canalizando toda esa destructividad hacia abajo, ¿no?